y comunicación y hoy día vamos a ver lo que son los personajes, su importancia, sus características, cómo podemos nosotros identificarlos, poder conocer e inferir cuáles son sus motivaciones, sus valores, qué es lo que los mueve y cómo eso nos aporta mayor vida al relato y nos ayuda a poder comprenderlo mejor. Así que ahora los invito para que podamos ver el PPT relacionado con esto. Se van a dar cuenta de que está basado en las páginas que le pedí que leyeran anteriormente en el video anterior. Espero que lo hayan podido analizar. Si no lo pudieron hacer, no importa, porque vamos a repasar eso ahora y después yo les voy a dejar una actividad que sí es muy importante que hagan. Antes de empezar a analizar el PPT, les voy a pedir que por favor tengan un lápiz, que tengan su cuaderno para que vayan tomando apuntes y vayan poniendo también pausa al video cada vez que ustedes consideren que tienen que poder anotar ciertas cosas porque son muy importantes, que les van a servir de aquí en adelante para lo que van a ser los análisis literarios del género narrativo en particular, pero también les va a servir para otras obras literarias como son las del género dramático. Así que los invito ahora a que podamos analizar el PPT. La clase de hoy y vamos a revisar el PPT relacionado con esta clase. Seguimos en la unidad 1, la palabra y la construcción del ser, y vamos a ver lo que son los personajes y su caracterización, los arquetipos y también los prejuicios. ¿Qué veremos en esta clase? Vamos a ver la importancia de los personajes en una narración, los tipos de personajes y también la caracterización de los personajes y los personajes arquetípicos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente, en este caso, al menos dos aspectos. Uno, el análisis de los personajes, que consideren su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones, sus motivaciones, sus convicciones, es decir, de lo que creen, y también sus dilemas o problemas que afrontan. Entonces, vamos a ver estos personajes arquetípicos, qué es lo que son. Y aquí hay algunos ejemplos, como ya dijimos, como son el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, pero hay muchos otros que vamos a revisar. ¿Cuál es la importancia de los personajes en una narración? La importancia es mucha, porque a través de estos personajes se van desarrollando los hechos, las acciones, los acontecimientos. A lo largo de esta obra, entonces, son presentados por el narrador, y él nos va dando pistas, ya sea de las características físicas o psicológicas, y de esa manera nosotros nos hacemos una idea de lo que son los personajes. Acá vemos los personajes relacionados con la Caperucita Roja. Por ejemplo, sabemos que la Caperucita Roja era una niña, que era una niña inocente, pero que fue porfiada. Tenemos también la abuelita, que era una persona mayor, muy inocente también, pero también sabia y que estaba enferma. Y la mamá, que era una mamá protectora. En cambio tenemos al lobo, que era un personaje muy astuto. Todo eso nosotros llegamos a saberlo una vez que leemos esta historia. Caracterización de los personajes. ¿Cómo podemos caracterizarlos? Debemos siempre pensar en que tenemos que distinguir los rasgos físicos y los psicológicos. Y para poder distinguir esto, sobre todo los psicológicos, debemos analizar cómo se comportan los personajes, cuáles son sus atributos, sus valores, sus motivaciones. Y para ello se deben analizar los datos que nosotros vimos en la clase anterior, los datos que es información explícita, como pueden ser las fechas, como pueden ser los años, los colores, ya sea de los cabellos, de la piel, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que analizar lo que son los indicios o los signos que hay que interpretar o inferir. Cuando nosotros hacemos este análisis podemos llegar a la conclusión de cómo es ese personaje. Algunos aspectos que nos sirven para caracterizar a los personajes son los que están en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, yo lo que hice acá simplemente es que corté y pegué la información que ustedes debían leer de su libro de lenguaje.
Subrayé también las ideas y las palabras más importantes y agregué algunos ejemplos que vamos a ir analizando ahora. Algunos aspectos entonces que nos sirven para caracterizar a los personajes es el nombre. Algo que el autor nos quiere transmitir por medio de ese nombre. Y aquí hay dos ejemplos. Uno es el ejemplo de Yerma. Yerma es una obra dramática y su protagonista se llama justamente así, Yerma. Y es una mujer que no puede tener hijos. Y su nombre es muy apropiado porque yermo se relaciona con un terreno que no se puede cultivar y que no tiene frutos. En este sentido, yerma se llama así porque no puede tener hijos. La pregunta es, ¿Yerma no podía tener hijos o el problema lo tenía el esposo? Eso tienen que averiguarlo ustedes cuando lean este libro. Por otro lado, tenemos un segundo ejemplo que es el de Pedro Páramo. También es muy apropiado este nombre, ya que Pedro significa piedra y Páramo significa un lugar desértico o desolado. Y justamente el lugar en donde transcurre la historia de Pedro Páramo y en donde van a buscar a Pedro Páramo es un lugar que cumple con estas condiciones. Un lugar desértico, lleno de piedras y muy solitario y además caluroso. Por lo tanto, el nombre, en este caso, del personaje principal, del protagonista, es un nombre que también simboliza algo. Así que cuando leamos debemos fijarnos muy bien en los nombres para ver si es que nos están dando alguna información o no. Después tenemos los rasgos físicos. Los rasgos físicos existen y siempre están relacionados con las características propias de cada personaje. Pueden aparecer o pueden no aparecer en las narraciones, porque a veces no son importantes, pero en otras ocasiones sí. Por ejemplo, es un personaje muy alto o es un personaje pequeño, es un personaje delgado, gordo, es un personaje quizás que tiene rasgos orientales, europeos, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a indicar algo también. Y vamos a ver el ejemplo de un relato que es el del corazón del ator. Dice, me parece que fue su ojo, perdón, me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Acá vemos que el protagonista describe al ojo del viejo, este ojo que a él lo perturbaba muchísimo. Lo perturbaba tanto que algo hizo en contra de este viejo. ¿Recuerdan lo que es? Porque ustedes leyeron este relato. Yo no se los voy a decir, la idea es que ustedes lo recuerden. Pero acá la descripción física es muy importante. Veamos otro ejemplo, rasgos psicológicos. El mismo relato del corazón del autor ahora es el protagonista el que nos está diciendo de sí mismo lo siguiente. Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Acá el mismo protagonista nos dice que él es nervioso, nos está dando a conocer una información sobre su personalidad, sobre su psicología. Nos dice esto y de esa manera nosotros podemos comprenderlo mejor. Incluso la forma en que él se dirige a su público, por así decirlo, o al lector, nos da cuenta de que es una persona nerviosa porque dice muchas palabras en poco tiempo. Entonces podemos inferir si es nervioso y está prácticamente ansioso, histérico. Luego tenemos los roles. Cuando hablamos de roles, hablamos de la posición que se cumple, ya sea en una familia, en una sociedad, en un trabajo. Y esto es importante porque de esa manera también podemos ver las redes sociales que hay. Veamos este ejemplo. Dice, el suboficial apareció de un salto en la puerta, como si hubiera estado en acecho, interrogado con la vista y con un movimiento. De la cabeza hacia arriba, el desconocido habló. ¿Estará mi hijo? Acá entonces vemos que aparecen dos roles. Por un lado está el suboficial, un rol relacionado con lo que es el ejército. Y por otro lado tenemos este otro personaje que hace la pregunta, ¿estará mi hijo? Por lo tanto, ¿qué rol cumple ese personaje en este cuento? Si tiene un hijo es porque es un padre. Así que él cumple el rol del padre, que es efectivamente el personaje principal de este cuento. Luego tenemos los objetos. Los objetos
también están asociados a los personajes y son muy importantes porque pueden tener alguna valoración o un significado anexo y que también le va a dar importancia a este personaje. Siguiendo con el relato del viejo, tenemos lo que dice acá. Dice, el viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. Los soldados se acercaron, dirigiendo miradas curiosas al campesino e interesadas al canasto. Entonces este viejito estaba acompañado de algo y era un canasto. También nos dice que era un campesino. Entonces nos podemos imaginar a este campesino con su canasto. ¿Para qué usan los canastos los campesinos? En general es para llevar cosas. ¿Qué habrá llevado este viejecito? Entonces así nos vamos planteando preguntas que también nos van a ir dando detalles de este personaje. Y este canasto de hecho causó curiosidad en los observadores. Y por último, otro aspecto que sirve para poder caracterizar a los personajes son las conductas y el lenguaje que utilizan, los comportamientos, las acciones, los ademanes, lo que hacen, cómo se mueven, cómo se visten incluso. Tenemos el ejemplo también del padre acá, dice, la malicia brilló en la cara de los oficiales. Miraron a Zapata y como éste no pudo soportar el peso de tantos ojos interrogativos, bajó la cabeza, tosió, encendió un cigarrillo y empezó a rayar el suelo con la cantera de su sable. Entonces, acá vemos las actitudes también de dos tipos de personajes. Por un lado estaban estos oficiales que emigraron de una forma que incomodó a este oficial, a Zapata. Pero por otro lado también tenemos a Zapata, que se avergonzó de cierta manera por la forma en que lo miraban y entonces tuvo esta actitud de bajar la cabeza, de agacharla. ¿Por qué sentía vergüenza Zapata? Bueno, eso también lo pueden averiguar o lo pueden recordar con este cuento que se llama El cuento de El Padre. Entonces, resumiendo, podemos caracterizar a los personajes si es que nos fijamos en el nombre, en sus rasgos físicos, en sus rasgos psicológicos, en los roles que tienen, en los objetos que portan y también en la conducta y en el lenguaje que utilizan. Si nosotros nos fijamos en estos aspectos con detalle, podemos quizás subrayarlos, podemos hacerle un círculo a la palabra y podemos hacer anotaciones al margen. De esa manera entonces vamos a poder conocerlos mejor y profundizar en lo que es la caracterización de estos personajes. Entonces, vamos a seguir ahora con lo que son los tipos de personajes. Esta información es una información que ustedes ya han visto varias veces, así que no voy a profundizar mayormente en esto porque lo han visto en la básica y en la media también. Así que vamos a ver lo más importante solamente y nos vamos a centrar en lo que son principalmente los arquetipos. Pero algo que debemos tener siempre claro es que podemos dividir los personajes en la importancia que tienen en la narración, pero también en el grado de profundidad psicológica. Y así tenemos que existen los personajes principales, en donde hay protagonista y antagonista, y los personajes secundarios. Pero lo que más nos interesa saber es lo relacionado con los personajes redondos y los personajes planos. Los personajes redondos y los personajes planos son muy interesantes porque a través de ellos nosotros podemos conocer la historia. Aquí tenemos entonces los personajes planos y los personajes redondos. En el caso de los personajes planos, su personalidad no cambia a través de la historia, ¿ya? No tienen matices, no evolucionan, no cambian a lo largo de la narración. Y pueden representar una cualidad específica, por ejemplo, la avaricia o la bondad. Cuando hablamos de cualidad, quiere decir una característica. No siempre las cualidades son positivas, ¿ya? Hay características positivas o negativas. Y estos personajes planos tienen siempre la misma característica o siempre esa misma cualidad. Y se pueden repetir. En distintas obras literarias podemos encontrar este tipo de personajes. Y muchas veces adquieren un significado simbólico. Estos personajes que son planos nos van a servir de base para los arquetipos, que vamos a ver más adelante. Por otro lado tenemos los personajes redondos. Estos personajes redondos
sí evolucionan en la obra, tienen un cambio, por eso se dice que son redondos. El cambio puede ser para bien o para mal. Entonces quizás va a partir un personaje muy inocente, pero a medida que le pasen cosas va a ir perdiendo esa inocencia, como el caso de Oliver Twist, por ejemplo. O quizás va a haber un personaje que va a ser malo al principio, pero le van a ir pasando cosas y van a hacer que este personaje se vuelva bueno. Esos son personajes redondos, son mucho más profundos en su psicología. Entre los personajes planos y los redondos tenemos que distinguir que hay personajes arquetípicos. Primero, ¿qué es un personaje arquetípico? ¿Qué es un arquetipo, primero que todo? Acá yo seleccioné algunas definiciones de la RAE. Por ejemplo, nos dice que es un modelo original y primario en un arte u otra cosa. En psicología, una representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. En psicología también, imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. Si nos damos cuenta que hay palabras que se repiten, como son la palabra de modelo, representación, modelo, imágenes o esquemas, valor simbólico y el inconsciente colectivo. Entonces podemos llegar a la conclusión que cuando hablamos de arquetipos en la literatura, estamos hablando de los personajes arquetípicos y estos son aquellos que responden a modelos y que se repiten en distintas obras literarias, con características muy marcadas y sobresalientes. Alcanzan tal trascendencia, tanta importancia, que pasan desde la obra literaria a la vida real, a la vida cotidiana. Y por eso se dice que están en el inconsciente colectivo, porque alguien puede no haber leído el libro, sin embargo conoce al personaje del que se está hablando, porque es un personaje arquetipo o arquetípico. Debemos recordar que la literatura es una mímesis o una imitación de la realidad, por lo tanto estos personajes son también un reflejo de la realidad. Entonces podemos relacionarlos con personas de la vida real o con vivencias de la vida real. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Ejemplos de arquetipos. Acá arriba tenemos, por ejemplo, el obrero, el policía, el atleta, el ladrón, el banquero, la madre, la vampiresa, un pelele, el jefe, el científico, el estafador. Todos estos son personajes de la vida cotidiana, pero en este caso se han tomado como arquetipos, porque, por ejemplo, nosotros asociamos al obrero en general con una vestimenta similar, aunque no todos los obreros de la construcción tienen ese tipo de vestimenta, pero en general lo asociamos con overoles y con, por ejemplo, un martillo o que están fumando. En el caso del ladrón, también lo asociamos con cierta vestimenta, con una vestimenta que hace que uno desconfíe de él y probablemente si es que uno ve a alguien en la misma calle con este aspecto, quizás uno se va a asustar y va a cruzar la calle. Ahí hablamos de los prejuicios también. Por otro lado, también vemos el estafador. Este estafador, ¿por qué no se le pinta igual que un ladrón? Porque el estafador en general engaña a las personas vistiéndose de una manera formal y nuestros prejuicios nos dicen que las personas que están con trajes quizás son dignas de mayor confianza. Entonces este estafador se nos muestra así también. Entonces todos estos son arquetipos que se van presentando en las distintas obras literarias, pero también en el cine, en las teleseries y en un sinfín de otras manifestaciones artísticas. También tenemos acá otros arquetipos que tienen que ver con los superhéroes. ¿Han escuchado hablar de repente cuando alguien dice, ay, sí, se cree Superman? Porque se supone que quiere hacer algo que es extraordinario. O también, irónicamente, alguien puede decir, ay, ella, la Mujer Maravilla. Nosotros sabemos a qué se refieren, incluso aunque uno no haya visto ni las películas, ni haya visto tampoco los cómics relacionados con estos personajes. Sabemos a lo que se refiere, porque está en nuestro inconsciente colectivo. Otro arquetipo muy importante es el del Quijote. El Quijote es un soñador por excelencia. Entonces se llama Quijote a las personas que sueñan con algo que quizás parece imposible.
Entonces, por ejemplo, se dice que los profesores somos muy Quijotes para nuestras metas, porque queremos llegar a los alumnos, porque queremos que aprendan, porque queremos que sean mejores personas. Y muchas veces eso no depende de nosotros, depende de ustedes, depende de cada uno de ustedes. Sin embargo, somos Quijotes al creer que quizás podemos cambiar algo. Es decir, estamos soñando con eso. Pero es bueno ser Quijote, siempre hay que soñar, no hay que perder eso. Luego tenemos otro personaje, que es Don Juan Tenorio. Se dice Don Juan, o este es un Don Juan, cuando es una persona que enamora a las distintas mujeres o a distintas personas, pero no se compromete con ninguna. Es un galán. También este es un arquetipo. Por otro lado, también tenemos el arquetipo relacionado con la mujer, la femme fatale. Es una mujer que también enamora a muchos hombres y ese amor les trae a esos hombres muchas desgracias. Por eso fatal, ¿ya? Que se relaciona con algo negativo, con la muerte misma. Entonces es una mujer que enamora, pero a la vez trae muchas complicaciones. Estos son algunos de los arquetipos. Vamos a ver qué hay más. Por ejemplo, tenemos acá el arquetipo del villano, del héroe, el payaso Joker, el mentor o sabio, que es la persona que ayuda a otra, por lo general más joven, para que pueda adquirir sabiduría. También tenemos acá al personaje que está al lado del héroe, apoyándolo. Por ejemplo, podríamos decir que el héroe es Sherlock Holmes, si es que lo han visto, y este sidekick sería Watson, que acompaña a Sherlock Holmes. Nos damos cuenta de que en la literatura muchas veces se dan estas parejas, como el Quijote y Sancho también. Y el arquetipo de los gobernantes, que en general se pinta a los gobernantes como personas sabias muchas veces, pero por otro lado también se pinta a los gobernantes como personas malas o que abusan de su poder. En psicología también se utilizan arquetipos. ¿Por qué? Porque decíamos que esto está en el inconsciente colectivo. Así que quizás nosotros también podemos identificarnos con alguno de estos arquetipos. Te consideras quizá inocente, o el sabio de tu familia, o un héroe, o un bufón, porque siempre estás haciendo reír a los demás, o un amigo, o el amante, o el cuidador de los hermanos más chicos, etcétera, etcétera. Cumplimos roles y también muchas veces respondemos a estos arquetipos. Por eso es bueno preguntarse, ¿me asocio yo con algún arquetipo o me relaciono con algún arquetipo de los que hemos visto o con otros? ¿O en mi familia hay alguien que sea de esta manera, de alguno de los que hemos visto? Ahora vienen las preguntas de síntesis. La idea es que ustedes puedan contestar estas preguntas en su cuaderno una vez que terminen de ver este video, que lo anoten en su cuaderno y cuando volvamos lo vamos a revisar. Si es que ustedes quieren, igual lo pueden enviar, me lo pueden enviar al correo, solo la foto de esta actividad y para yo chequear que la hicieron, ¿ya? Pero más que nada les sirve a ustedes para ver si es que están aprendiendo. Las preguntas son, ¿por qué es importante analizar a los personajes de una historia? ¿En qué aspectos debemos fijarnos para caracterizar los personajes? ¿Qué son los datos y los indicios en una narración y para qué nos sirven? ¿Qué son los arquetipos? Menciona 4. Pueden mencionar los que están acá o también mencionar otros que se les vengan a ustedes a su mente. Y 5, una pregunta muy importante porque es de metacognición, es para saber cómo están aprendiendo. ¿Qué metodología estás utilizando para poder aprender lo que se te está enseñando en los videos? Algunos están subrayando, otros están tomando notas, otros sacan fotos, otros copian todo, otros les cuentan a los demás lo que están aprendiendo. Todas esas son metodologías que les sirven. Entonces tienen que ver cuál es la que a ustedes les sirve para que puedan ir aprendiendo. Y la actividad que les voy a dejar, que es también para que la hagan durante esta semana, es una actividad relacionada con una mini encuesta, ¿ya? Que también pueden hacerla como un tipo juego con su familia. La idea es que puedan identificar qué es lo que piensa su familia en relación a ciertos arquetipos. Entonces, como dice acá, dice, realiza una pequeña encuesta con tu familia y pregúntales qué se les viene a la mente cuando les mencionas los siguientes arquetipos y cuándo utilizarían estos términos. Entonces, la idea es que ustedes le pregunten, por ejemplo, mamá, cuando yo te digo don Juan, ¿qué se te viene a la mente? Y que rápidamente la mamá responda. O abuelita,
Cuando yo digo Pedrito el mentiroso, ¿qué se te viene a la mente? Y así. Y esto lo pueden grabar ustedes en un audio o también en un video casero. La idea es que sea espontáneo, ¿ya? No que sea como demasiado maquetizado, por así decirlo, ¿ya? Entonces la idea es que sea a modo de juego y si no saben puede decir pasapalabra y sigue con el otro arquetipo. No hay problema. No es necesario que los hagan todos, pueden elegir 4, 5 y hacerlo a distintas personas de su casa. También pueden hacerlo por WhatsApp o como ustedes quieran, ¿ya? La idea es que puedan ver si es que efectivamente estos arquetipos o estos modelos están en nuestra mente, en nuestro inconsciente colectivo. Y se van a dar cuenta de que a lo mejor muchas personas les van a responder por estos personajes, pero si ustedes les preguntan si leyeron el libro, no lo van a haber leído, ¿ya? Así que es para que ustedes también lo prueben. Así que hasta acá llega la clase. Me despido de ustedes y les voy a subir también un breve test para que ustedes puedan contestar preguntas relacionadas con la clase anterior, con esta clase y puedan aplicar lo que estamos viendo, que es de análisis, relacionado con los tipos de relatos, paralelos, enmarcados, con la visión del narrador y con los personajes, los tipos de personajes, para poder identificar también qué datos se nos presentan, qué indicios y cómo los interpretamos. Así que muchas gracias por la atención prestada. Espero que puedan tomar los apuntes y cualquier duda, ustedes saben, me pueden encontrar por el correo o también pueden conectarse a Zoom para contestar las preguntas, ¿ya? Así que estén muy bien y me despido.